Cordiales saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Muchas gracias por estar ahí. Es jueves 20 de enero. El uso de las lenguas cooficiales en el Senado y el voto emigrante, que como saben no podrá ejercerse en las próximas elecciones municipales, ha seguido ocupando la actualidad del día en una jornada en la que ha sido elegido el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, que sustituirá a la gallega María Emilia Casas. En Galicia la actualidad sigue pasando por el llamado catálogo de medicamentos impuesto por la Xunta para ahorrar gasto farmacéutico y que, como saben, también ha abierto un nuevo frente en las relaciones entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Son algunos de los asuntos que nos ocuparán esta noche, una noche que compartiremos con Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lourenço Fernández Prieto, muy buena noite. Buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Julia de la Montaña, muy buenas noches también. Bueno, la actualidad del día nos lleva hasta Compostela. Esta mañana hubo Consejo de la Xunta. Tras la reunión, el presidente Alberto Núñez Feijóo habló de muchos asuntos, como suele hacer cada jueves, entre ellos el famoso déficit de las comunidades autónomas que en los días últimos ocupa los desvelos del gobierno central. Siguiendo esta reunión ha estado Marta Carballo. Marta, muy buenas noches. Bueno, ¿qué ha dicho exactamente el presidente sobre las amenazas de Zapatero? Palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, y que también él es partidario de la austeridad. Eso sí, que lo de ajustar las cuentas, que hay que aplicárselo a todo el mundo. Vamos, que no deriven las autonomías lo que él no es capaz de hacer. Para Feijóo, el Ejecutivo Central no es el modelo a seguir, no es el mejor ejemplo, y le recuerda que la mayor parte de las comunidades autónomas tienen mejores cifras que el Ejecutivo de Zapatero. Dice que Galicia, por ejemplo, cumple la ley de estabilidad presupuestaria y el Gobierno Central no. Teño que decir que, do mesmo xeito que o Goberno de España pode mirar o que fan algunhas comunidades autónomas para axustar as contas, ningunha comunidade autónoma pode tomar como exemplo o que fai o Goberno de España. A maioría das comunidades autónomas temos unha conta de resultados en déficit, en equilibrio presupuestario e en paro mellor que as contas do Goberno de España. Y hablando de autonomías, otros dos asuntos relacionados con ellas. Por un lado, la utilización de las distintas lenguas en el Senado. Cree que podrían utilizarse en debates puntuales, pero no es partidario de generalizar este sistema. Y también otro debate que él calificó de interesado, y es esa reformulación del Estado de las autonomías. Para Feijóo, en la línea con lo que dijo Rajoy, no es partidario de que haya una enmienda a la totalidad, pero sí de abrir un diálogo sobre cómo abaratar costes y evitar que se dupliquen en servicios. Temos que falar para facer unhas comunidades autónomas máis austeras, máis responsables e máis razonables. E temos que falar para non ter servizos duplicados e para que non todo se multiplique por 17. Ahora, de eso, unha enmenda a totalidade ao Estado das Autonomías, eu nin a comparto, nin o meu partido a comparte. Que se fale nas linguas propias das comunidades autónomas en determinados debates do Senado me parece correcto, pero que se generalice a necesidade de utilizar pingarillos entre os distintos senadores cando estes entenden nun idioma que coñecemos todos, me parece que non é razonable nin oportuno neste momento. Bueno, tres asuntos muy específicos de los que hablaba el presidente de la Xunta esta mañana. Empezamos por el déficit de las comunidades autónomas. Me gustaría recordar una intervención del presidente de la Generalitat de esta misma mañana, que decía que si el gobierno central finalmente no le deja emitir más deuda, pues que la posibilidad, la viabilidad de la comunidad autónoma estaría en entredicho, y creo que dijo algo así como que si Cataluña se hunde España, ¿no, Roberto? Bueno, dijo más cosas. Dijo que se irían a Europa, esto que tienen otras maneras de hacerlo, y amenazó veladamente con lo que amenazan desde hace mucho tiempo el nacionalismo catalán y antes el gobierno bipartito, que es con esa famosa ruptura de las relaciones entre España y Cataluña, es decir, Cataluña y el resto de España, ¿no? El tono, yo no las oí, las he visto leídas, las declaraciones he visto un entresacado en una noticia de prensa, y el tono de las declaraciones pues es un tono realmente preocupante, no es bueno, no es un tono de buena señal. La situación es muy mala, y como lo demuestra el hecho de que la Generalitat haya decidido reducir el 10% su presupuesto, 4.000 millones de euros si no recuerdo mal. Si decimos 4.000 millones de euros, esto no nos hacemos idea de qué cantidad de dinero. Si decimos 660.000 millones de pesetas, ya es otra historia, ¿no? De las antiguas pesetas, quiero decir. Y bueno, pues es absolutamente evidente que la situación es una situación muy complicada en términos financieros,
y es absolutamente evidente que las comunidades autónomas tienen que tomar decisiones porque en el déficit conjunto del Estado el componente autonómico es muy importante. El presidente de la Xunta decía, nuestras cuentas son mejores que las del gobierno central, y es cierto, pero para ser justos hay que reconocer que el gobierno central tiene esto que hacer frente a gastos que el gobierno central no puede controlar, por ejemplo el gasto del desempleo. Bueno, las personas que tienen derecho a desempleo tienen derecho a desempleo, y si resulta que hay más de los que tú prevés que va a haber, y el gobierno había hecho, es cierto que las previsiones del gobierno se han equivocado todas, absolutamente todas, en fin, el gobierno tiene que hacer frente a una serie de obligaciones, sobre todo relacionadas con prestaciones sociales, etcétera, que hacen que sus cuentas sean muy malas, ¿no? Creo que ayer la Voz de Galicia publicaba el dato, me parece que era ayer, hoy quizá, de que el superávit de la Seguridad Social ha caído un 75%, un 71%. Hoy se publica. 72%. Es un dato verdaderamente aterrador, ¿no? Que pone de relieve la gravísima situación en la que nos encontramos, que no vale, o sea, no vale en esa situación hacer declaraciones como las de Artur Mas amenazando, en fin, eso es una cosa que no es responsable, no es serio, ¿no? Miguel. Yo creo que hemos llegado a una situación límite, y las decisiones que se toman en las situaciones límite pueden tener consecuencias muy graves. Quiero decir, hasta ahora el déficit y la desmesura presupuestaria de las comunidades autónomas parecía que nunca importaba. Bueno, pues esta crisis ha hecho que no solo importe, sino que pueda significar la quiebra de algunos estados autonómicos y por ende del Estado central. El problema añadido que tenemos en España es que una de las dos comunidades más fuertes de España y que marca el presupuesto estatal es una de las que tiene más déficit, ¿no? Decía bien el presidente gallego de que es momento de reflexionar sobre qué competencias tenemos, cómo las gestionamos y sobre todo con la duplicidad de servicios. El problema es que como no lo hagamos rápido y bien, no llegaremos a tiempo, y el problema que se puede generar en el Estado tiene difícil solución y sobre todo difícil encaje en la salida de la crisis, porque nosotros seguimos asomándonos a la salida de la crisis cuando otros están a medio camino, ¿no? Esto puede lastrarnos todavía más. Yo creo que es un debate político de primer orden y que debería ser prioridad nacional. Lourenzo. Sí, moi brevemente. A ver, eu creo que a crise é justamente a oportunidade, porque as crises sempre son unha oportunidade, en este caso, para definir e para entender cal é o barco. ¿Cal é, perdona? O barco. O barco. O barco. Sí. O sea, cal é o barco no que nos movemos, sino que se move cada quen, ¿no? Nese sentido, xusto a cuestión do déficit do conxunto das comunidades autónomas sumado ao estatal pode levar a falar de un barco conxunto ou pode dar lugar decir, a crise non é un momento diferente a outro calquera. A flotilla. A flotilla, non, ou pode dar lugar a que cada quen faga política no sentido en que quere facer, que é o que acabamos de ver. É dicir, falamos de Artur Mas di o que di na súa lógica política. Feijóo di o que di na súa lógica política, o que leva dicindo, digamos, a súa tradición política desde que se redacta a Constitución, e o título octavo da Constitución, e os demais irán nesa dirección. Eso é unha solución? Non. Si efectivamente estamos nunha situación de emerxencia, respostas convencionales e atávicas non van a ser a solución, ¿no? Eu digo porque a cuestión dos pinganillos parece que no medio de todo isto dos pinganillos falaremos despois, ¿no? Sí, dos pinganillos falaremos. Pero que venga ao mesmo, que decir que ao final todo se mete no mesmo, non pode ser o mesmo déficit das comunidades autónomas ou a enorme débeda catalana e de outras comunidades que a cuestión de si catalana ou valenciana, que é outra das que ten unha débeda impresionante, ¿no? Julia, te escuchamos. Vamos a ver, yo creo que evidentemente no se puede negar la situación en la que estamos y la situación en la que están pasando, pues en general, todas las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Pero de ahí a que en estos momentos muchas de las opiniones que estamos leyendo, por ejemplo, es de que si este sistema de autonomías tiene que ponerse en entredicho o quebrar, yo creo que a mí eso me preocupa. Es decir, nos ha costado mucho llegar a un estado de las autonomías después de, bueno, pues del cambio político que hubo en España. Yo creo que sería una marcha atrás. Otra cosa es que tengamos que hacer una reforma, que a lo mejor hay que exigir mayor eficacia y eficiencia en muchos de los modos de trabajar que tienen las comunidades para evitar esa duplicidad en algunos casos del gasto, ¿no? O gastos en todo caso innecesarios. Pero bueno, si nos ponemos ejemplo, pues como Alemania, puede ser Estados Unidos, que son estados federales, ese sistema funciona. Otra cosa es que aquí a lo mejor no sabemos emplear los medios para que funcione, pero yo creo que es muy peligroso utilizar el déficit para romper ahora con lo de las autonomías. Pero fíjate, yo que estoy absolutamente de acuerdo con la reflexión, ¿no?
coincido desde la primera palabra hasta la última. Fíjate que Alemania, aquí pones como ejemplo Alemania abre un proceso de reforma de su sistema federal hace como 4 años aproximadamente, llegando Merkel al gobierno, porque lo habían intentado previamente y no habían conseguido, pero la gran coalición de Merkel lo pone en marcha y lo lleva a buen término, que es una reforma del federalismo alemán en profundidad, como los norteamericanos saben perfectamente, y es una cosa que está estudiada, que siempre que hay situaciones de crisis económica se fortalece el sistema federal, es decir, las competencias federales en detrimento de las competencias estatales, ¿no? Por lo tanto, lo que no puede ser es que cada vez que se habla de la reforma del Estado, porque en realidad no estamos hablando de la reforma del Estado autonómico, estamos hablando de la reforma del Estado, porque en ese paquete habría que meter, por ejemplo, la reforma local. O sea, si podemos seguir manteniendo 8.000 municipios, o si tenemos que tener 4.500 o 4.000, en fin, no lo sé. Por tanto, lo que no puede ser es que cada vez que se hable este debate, las acusaciones cruzadas sean acusaciones del estilo de recentralizar esto. No, mire, vamos a ver una cosa, vamos a abrir un debate serio. Estamos en una situación compleja, en una situación difícil, que exige valentía, y por tanto uno de los temas que hay que poner encima de la mesa, no es el único, pero uno de los temas que hay que poner encima de la mesa es que si el Estado es viable. Hace mucho tiempo, no diré el nombre porque no sé si él querría que lo dijera, una de las personas que contribuyó desde un órgano fundamental del Estado decisivamente a la construcción del Estado de las autonomías, me mostraba, y que es absolutamente nada sospechoso de estar en contra del sistema autonómico, ni mucho menos, porque, insisto, ha sido uno de los que ha contribuido a hacerlo de una manera muy relevante, me mostraba su profunda preocupación porque porque este sistema es muy caro. Esto es una reflexión que los especialistas vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Yo lo explicaba el otro día en La Voz. Los hacendistas, los sociólogos, los politólogos, los juristas vienen hablando hace mucho tiempo de la necesidad de introducir ajustes en el Estado autonómico. Los políticos parece que lo han descubierto hoy, pero no, este es un viejo debate, entre especialistas es un viejo debate. El problema es que depende de los políticos y a la vista de la celeridad con la que se toman determinadas decisiones. Hay que racionalizar. Yo creo que la palabra es racionalizar, ¿no? Es decir, entrar en razón de una vez, porque la sin razón lleva gobernando mucho tiempo este debate, ¿no? Pero el dato es más preocupante de lo que parece, porque ayer conocíamos efectivamente se reduce un 72% el superávit de la seguridad social, que es decir, casi como que desaparece, como que se suma. Pero si hay superávit lo hay por un mecanismo financiero, que es el interés de lo que llamamos la hucha de las pensiones, ¿no? Que está, digamos, depositada o titulizada en deuda del Estado y en letras del Estado y reporta unos beneficios anuales. Si lo trasladamos a las autonomías tienen un compromiso ante Bruselas de tener un equilibrio y un déficit presupuestario igual que lo tiene el Estado español. Nuestras autonomías, creo que son 2 o 3 de las 17 las que no están superando en estos momentos. No queda tiempo, es decir, nos quedan 2 ejercicios económicos para llegar al objetivo que nosotros mismos hemos pactado con Bruselas. No hay tiempo, es decir, no es solo que convenga o no convenga, es que no nos queda tiempo. Bueno, creo que era Lourenço que decía que este debate de calado y de profundidad, introducir el asunto del el uso de las lenguas cooficiales en el Senado probablemente sea una frivolidad, pero lo cierto es que se ha convertido en uno de los asuntos de la semana. Como decíamos, antes de ayer empezó a utilizarse los famosos pinganillos entre los senadores para poder entender, los que no conocen las lenguas cooficiales, a los senadores que estaban en la tribuna. Vamos a recordar un poco qué fue lo que sucedió en estas últimas 48 horas. Catalán, euskera, gallego o valenciano. Desde el martes tenemos un Senado multilingüe. El nostre grup parlamentari... Jo voldria agrair-li aquesta... El que no se sumó a esta ola de entusiasmo lingüístico fue el Partido Popular. Amo a Galicia y a mi lengua gallega, de la que me siento muy orgullosa. Pero yo voy a utilizar el castellano porque voy a hablar de un tema que afecta a todos los españoles y es en la lengua que nos entendemos todos y en la que todos me van a entender. 25 traductores y pinganillos para todos. A partir de ahora, así es como se ve el Senado. Mientras unos defienden que los derechos no tienen precio, otros critican los 350.000 euros que la medida costará a las arcas del Estado. Estamos hablando de una institución común que es el Senado, de una lengua común que es el castellano y de un sentido común que es el que debería priorizarse en todo momento, pero más en tiempos de crisis. Pero de momento el pinganillo se queda solo en el Senado, la Cámara Territorial por excelencia. El Congreso no es una Cámara de representación territorial y, por consiguiente, en el Senado sí se puede y se debe hablar en las diferentes lenguas y en el Congreso nosotros hemos entendido y mantenido siempre que hay que hablar la lengua común, que es el castellano.
PP y PSOE se han puesto de acuerdo para que en el Congreso se siga hablando solo en castellano. Bueno, una polémica efectivamente muy politizada, y antes de dar paso a las personas que forman la mesa de esta noche, me gustaría presentarles otro vídeo, porque es una polémica que ha traspasado las fronteras de España. Un periódico de la salida de The Guardian se hacía hoy eco de esta circunstancia con un título muy explicativo: Lost in Translation. La polémica de las lenguas en el Senado ha traspasado fronteras. El periódico británico The Guardian ha dedicado una de sus páginas al tema con un artículo titulado Lost in Translation. El rotativo explica que el Senado se ha convertido en una auténtica torre de Babel y recoge la opinión de los más críticos, que sostienen que la medida no pasa de ser una forma de derrochar dinero público en un momento de recortes presupuestarios. En la información tampoco faltan los 12.000 euros que cobrarán los traductores por cada día de trabajo, o el idioma que se habla en los pasillos del Senado, el castellano. Del lado de los defensores de la medida, solo un argumento: que la pluralidad debería ser aceptada de forma natural. El periódico también recuerda que la polémica de los idiomas cooficiales surge en un momento de confrontación entre el gobierno de Zapatero y la política catalana, que según el rotativo está compuesta por partidos regionales y de pensamiento independiente. Bueno, la visión que se tiene desde fuera de lo que está sucediendo aquí en España, siempre con esos toques de exotismo que suelen atribuirnos al Estado español. Lorenzo, yo no sé cómo estás viendo esta polémica, si crees que tiene fondo. Claro, ao lado do que estamos falando agora, claro, que é un asunto de calado, de profundidade, e no que, por certo, aproveito para decirlo, falaba de atavismos, justamente aquí estamos falando de racionalizar, neste momento que e hai que mencionar tamén as provincias, é dicir, que son unha institución, como todos sabemos, muitísimo máis antiga, as que se suman outras. Se falamos de racionalidade administrativa, tamén hai que falar. Se había que suprimir as diputacións. Diputacións, provincias, e ao final houve que conseguir o déficit cero nun momento determinado, e se conseguiu. O problema non son os pinganillos, o problema é a política que se fai e en que dirección se quere ir. Respecto ás linguas, aos británicos sempre les gustou o folclore español, ¿no? E o corresponsal de The Guardian, que é quen fai esa información, bueno, o anterior corresponsal estaba moi interesado, e ten un libro magnífico, por certo, sobre o tema das fosas que se chama Ghost of Spain, ¿no? E bueno, pues lle chama a atención este asunto, o cal é normal, sobre todo no Reino Unido, onde teñen un idioma e nunca aprenden ningún outro, a non ser que o especialicen. Bueno, hai o gaélico tamén, non? No, pero eles non o aprenden, é dicir, os ingleses non aprenden outro idioma. O gaélico prácticamente non existe, o escocés desapareceu, e é normal, dada a superioridade histórica que tuvo ese idioma. Que ocorre no caso español? Ocorre unha cousa parecida, solo que o castellano, a pesar da súa enorme difusión, non é o inglés, pero digamos que a tendencia tradicional é esa. E o que me pregunto, e o que me plantexo de verdad, é que, volvendo á cuestión do atavismo, é que parece que hai, digamos, unha especie de dificultade conxénita para falar, para entender, para apreciar ou para querer esa pluralidade lingüística. Quer dizer que o de Telegraph de Ámsterdam seguro que non foi un reportaxe deste sentido. Ningún periódico suizo o faría tampouco. E eu creo que, digamos, esa definición do español como aquel que se pasa toda a vida aprendendo inglés, que é moi común en Europa, tamén nos define, non? É dicir, é certo que hoxe estamos superando esa dificultade, pero creo que se supera en términos, digamos, de capacidade, e aí hai, digamos, como o déficit das comunidades autónomas, se pode facer ou non. A capacidade para que os españois aprendan máis idiomas é tan posible no mundo de hoxe, co sistema educativo de hoxe, como que os suizos falen 3 linguas todos, ¿no? Bueno, pois neste caso estamos falando de idiomas que o que estamos discutindo e o que se debería discutir é se son ou non son españois. E a partir de aí eu podo facer calquera tipo de debate, porque se son españois son inclusivos e, polo tanto, deben de ter respeto, debe de facerse un esforzo, e se non o son, pois entonces temos un problema político engadido, ¿no? Roberto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el The Guardian lo trata como algo exótico, probablemente porque tiene un punto de exotismo, ¿no? Quiero decir, si a alguien le hablan de que en un lugar una serie de personas que se entienden todas en la misma lengua se entienden a través de traducción simultánea, es exótico. Es exótico, como es exótico que en la Europa de los años 20, previa a la caída del Imperio Austrohúngaro, la incapacidad absoluta de ponerse de acuerdo sobre cómo tiene que llamarse una estación de tren dé lugar a que decidan no ponerle nombre a la estación de tren. Es exótico, ciertamente. Entonces la gente llegaba y como no había manera de ponerse de acuerdo en qué lengua ponemos nombre a la estación, no había nombre de estación. Es exótico. Y acabó siendo el nombre, es el no nombre. No nombre. Entonces llegamos a la estación que no tiene nombre, como aquella película maravillosa de la leyenda de la ciudad sin nombre, ¿no?
Es exótico. ¿Por qué es exótico? No por cuestiones económicas, porque efectivamente plantear esta cuestión desde la perspectiva de si es más caro o más barato es una patochada. Es una patochada. 12.000 euros esto en una cámara que esto gasta dinero a expuertas en otras cosas, esto perfectamente inútiles, con toda seguridad es una patochada. El problema no es ese. El problema es si es razonable o no es razonable que en un lugar en donde hay 300 senadores, cerca de 300 senadores, que hablan todos una lengua común, al contrario de lo que ocurre en Bélgica, por eso tienen un grave problema, en Suiza, por eso tienen un grave problema, o en otros sitios donde tienen graves problemas, en Suiza menos que en Bélgica, pero tienen un grave problema. Si es razonable o no es razonable. Y, es más, si es indispensable, o no lo es, que para demostrar respeto a las lenguas regionales, esto que yo amo profundamente, porque esto, entre otras cosas, me he educado desde pequeño hablando gallego y castellano, es necesario que en el Senado se hable en 3 lenguas, en 4 lenguas. Esta es la cuestión, porque lo cierto es que esto forma parte de una reivindicación perfectamente respetable, pero perfectamente discutible de los nacionalistas. Los nacionalistas llevan reivindicando esto mucho tiempo, y nadie les prestaba el más mínimo la más mínima atención en este tema. Usted plantea esto, no hacemos caso hasta que ha llegado Zapatero, que como en tantos otros temas gira sobre esto el ladrillo y dice no, perfecto, de maravilla. Con este argumento, que es un argumento verdaderamente increíble, de que en el Senado sí, en el Congreso no se sabe muy bien por qué. Esta cosa de que una es una Cámara de Representación Territorial. Hombre, una es una Cámara de Representación Territorial, pero hay muchos menos senadores de representación autonómica, digamos, hay muchos menos diputados de minorías nacionalistas en el Senado que en el Congreso. Hay muchos menos representantes, entre otras cosas porque el Congreso es una Cámara mucho más representativa que el Senado. Por lo tanto, mire, dejémonos de historias. Usted lo que quiere es agradar a los nacionalistas y no los va a agradar porque los nacionalistas pretenden, y están en su derecho, como los demás que no estamos de acuerdo, estamos en el derecho de decir otra cosa, lo que pretenden es que los territorios donde hay lengua autóctona sean territorios monolingües, de ahí las políticas de normalización lingüística, y que en el resto haya traducción simultánea. Hombre, esto, se puede pretender. Yo no estoy de acuerdo. Lourenço. Bueno, pero lo que dice Roberto se deduce que los nacionalistas son unos absolutos fracasados en España, porque efectivamente si ao máximo que se chega, a diferencia de outros países donde se utilizan diferentes linguas, a conseguir demostrar. Pero en esos países no hay una lengua común. En esos países a diferencia que non hai unha lingua común. O francés é común para franceses, para flamencos e balóns. Outra cosa que os flamencos reivindican. En Bélxica hai 4 rexións lingüísticas, unha rexión de fala holandesa, unha rexión de fala francesa, unha rexión de fala alemana e unha capital bilingüe. E entre eles non teñen unha lingua común e por eso teñen un grave problema desde 1831. Non queren tela. Non a teñen. Non é un problema de que non a queren tela, é que non a teñen. Pero a miña pregunta é, todos conocen o francés, sí ou non? Non todos coñecen. Todos estudiamos francés na escola, todos. E iso ocurre en moitos outros países europeos. O problema non é ese, o problema é que efectivamente detrás de eso hai unha discusión política na que, como ti ben dices, ti estás en contra das propostas nacionalistas que ti mesmo defines e que eu desde logo non definiría así, non? En absoluto. Eu creo que a cuestión é moito máis simple, é unha cuestión de puro respeto, ni máis ni menos. Como non vai haber respeto? Hai un profundo respeto neste país ás linguas. Déxame dicir só unha cousa e remato xa. No, o que demostra xustamente, por eso fai Zapatero, e estou totalmente de acordo contigo, en que isto é un trick político, ¿no? Un truco político. Un truco. Efectivamente. E a proba de que é un truco, pois é que no Congreso no Senado sí. ¿Para qué? Pueden decir, bueno, para que o Senado sirva para algo. Claro, vale. Para que o Senado sirva polo menos, para que o Senado sirva polo menos para saber que hai diferentes linguas e que o euskera sona desta forma e o galego sona desta forma. Pero que non sabe eso en España, Tito? Todo o mundo sabe eso en España. Moitísima xente, como é, por utilizar unha expresión túa, perfectamente obvio. Porque o que demostra esta polémica, xustamente, é que hai moita xente que non está disposta a aceptar a existencia desa pluralidade lingüística e que o está manifestando e o está facendo neste momento. Eu estou en contra da pluralidade lingüística, según tú. No, estou en contra deso e estou a favor da pluralidade lingüística, como é obvio. Roberto, que nos conocemos hai moito tempo. Por eso cho digo. Digo que hai xente que está facendo declaracións nese sentido. Sin ir máis longe, Rajoy, por exemplo. Non digo ti, digo Rajoy. El matiz que introduce Lourenço no sentido de que o mellor isto é a única cousa útil que se pode facer no Senado. Miguel, un apunte pequeno antes de pasar por iso. Yo
yo creo que las instituciones deben ser un ejemplo de convivencia, y a mí no me distorsiona en absoluto ver que en una Cámara de Representación Territorial, es cierto que no entiendo por qué en una sí y en otra no, pero no me asusta ni me distorsiona ni desde luego me produce hilaridad como al Guardian el hecho de que convivan las 4 lenguas oficiales o cooficiales del Estado en la Cámara de Representación Territorial. Y dicho esto, también es cierto que el presidente del Gobierno tiene una habilidad especial para 2 cosas. Una, para satisfacer a los nacionalistas con esta especie de caprichos y caramelos, esos trucos de magia. Y 2, para poner sobre la arena política debates absolutamente atemporales justo en el momento en el que había que concentrar esfuerzos en otra cosa, ¿no? Pero no, insisto, no me parece que sea algo... Es decir, a mí me parece un experimento que es positivo. Bueno, nos tenemos que ir a la publicidad, pero a la vuelta vamos a seguir hablando del Senado, de otra cosa que también sucedió en el Senado esta semana, que está muy haciendo cosas, parece que al final el Senado sí que sirve para algo, que tiene que ver con la aprobación de esa ley que impedirá a los emigrantes votar en las próximas elecciones municipales. Lo haremos después de la publicidad. Seguimos en directo en Vía V. Hablábamos del Senado antes de la pausa publicitaria. Vamos a seguir haciéndolo porque, como decíamos, ayer tuvo lugar la aprobación de una ley de trascendencia fundamental para Galicia, teniendo en cuenta el volumen de los emigrantes que todavía tiene que ver con este país. Una ley que, como decía, impedirá a los residentes ausentes votar en las próximas elecciones municipales. En este pleno que tenía lugar ayer en el Senado estivo o senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza. Señor Bouza, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, que importancia ten para Galicia a lei aprobada onte no Senado? Bueno, pois sin ninguna dúbida para Galiza quizás sexa para o territorio que máis importancia ten por a relevancia que estaba tendo o censo de residentes ausentes e por a incidencia que estaba tendo nos distintos procesos electorales. Por lo tanto, Galiza vai ser a comunidade autónoma na que máis relevancia, máis importancia ten a aprobación desta lei sin ninguna dúbida. Vostedes dende o Bloque Nacionalista Galego defenden que esta decisión debería ampliarse ás eleccións autonómicas e xerais? Bueno, non exactamente. Nós o que defendemos é que nas eleccións autonómicas e nas eleccións xerais se debían introducir algunhas medidas correctoras que permitieran o sufragio aos residentes ausentes, pero aos residentes ausentes en estricto sensu, porque se a calquera le preguntamos que é un residente ausente, pues nos poderá decir que é unha persoa galega que ten algún tipo de vinculación con Galiza, pero que temporalmente non vive ou non está residindo no territorio e, por tanto, ese sí que debe ter o dereito a votar. Ahora, o que é moito máis discutible é que teñan dereito a participar nun proceso, por exemplo, para elegir o goberno galego cidadáns que ten a nacionalidade española, pero que nunca pisaron territorio galego, que non saben en que situación está Galiza no momento en que se celebran as eleccións e que non ten a información que pensamos que debe ter un elector a hora de depositar o seu voto por a lonxanía que ten con respecto ao territorio. Entonces, nós o que decíamos é que se introducira algunha medida que os emigrantes que formen parte do censo de residentes ausentes e queiran participar neste tipo de procesos teñan que demostrar unha vinculación con ese territorio que se pode demostrar de distintos xeitos, que habría que verlo no seu momento, pero que non parece moi razoable que voten non xa os residentes ausentes, os emigrantes que marcharon nas primeiras generacións, senón que agora ten dereito a voto os seus fillos e incluso os seus netos, que xa digo, na maioría dos casos non pisaron nunca Galicia. Bueno, esta lei aprobada onte no Senado resolve un erro ou é unha reacción aos graves problemas, incluso ilegalidades que se teñen cometido co voto exterior e que aquí en Galiza coñecemos tamén? Bueno, dentro de que o BNG presentou varias emendas que, a noso xuízo, mellorarían máis o texto aprobado, nós consideramos que o que finalmente se aprobou resolve unha distorsión clara que se estaba dando nas eleccións municipais. Aí sí que non hai ninguna dúbida, a lei de réximen local o di con absoluta claridade. Concelleiros e alcaldes deben ser elixidos únicamente polos veciños que residen no municipio, por lo tanto era un sinsentido que puderan votar este tipo de persoas de
coactaba con anterioridade, pero ademais introduce algúns mecanismos que nós pensamos que cando menos van a facer máis difícil o fraude que se estaba cometendo elección tras elección. O voto en urna nos consulados, controlado por funcionarios dos consulados, con posibilidade de que as organizacións políticas teñan presencia a través de interventores de apoderados, e o voto por correo rogado a petición da persoa que queira votar e tendo que identificarse, penso que de algún xeito introduce mecanismos para eliminar esas sombras de fraude ou cando menos facelo moito máis difícil. Por lo tanto, penso que é unha mellora importante, aínda que dentro do BNG defendemos que podría seguir máis alá, pero en todo caso nos votamos a favor da lei e, por tanto, neste momento nos damos por satisfeitos sin renunciar a no futuro poder demandar novas melloras. Bueno, pues moitísimas gracias, José Manuel Pérez Bouza, por este comentario desa lei que se aprobaba ante no Senado. Moi boas noites. Muy buenas noches. Bueno, traslado ya el debate a la mesa, Miguel. Sí, hombre, a mí esto sí que me sorprende, sinceramente, porque este es un país que por cuestiones históricas pues ha centrifugado a muchos de sus habitantes que viven fuera. Después les reconoció unos derechos tanto a ellos como a sus generaciones posteriores, y también es cierto que se aprovechó de sus recursos y del capital que retornaban a España, pero luego compitió por sus votos también. El escenario político nacional compitió por los votos de la inmigración, y ahora están tratando de resolver un problema que no es otro que lo que apuntaba el senador del BNG, que es el fraude. Es decir, a mí me parece muy bien que el BNG proponga que se demuestre la vinculación, pero es que hasta ahora no han sido capaces de demostrar ni siquiera que estaban vivos. Han votado muertos en estas elecciones. Entonces, yo creo que el problema real es resolver el sistema de votación o garantizar, desde luego, que esa votación es limpia. Es decir, me parece que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que es un hombre vivo, un voto. Claro. Bueno, ayer hablamos en este programa de este asunto, coincidiendo precisamente con la aprobación de la ley en el Senado. Se apuntaban estas distorsiones que, como decía, en Galicia conocemos también. Yo le preguntaba al senador si esta ley, en el caso de Galicia, veíamos también ayer una encuesta en la que el 90% de la gente a la que preguntábamos estaba a favor de este recorte de derechos, digamos, de los emigrantes. Decíamos que en Galicia la situación es un poco diferente. Tiene que ver probablemente con esas distorsiones de la aplicación de la ley y con el hecho de que muchas veces votarán, por ejemplo, muertos. Vamos a recordar algunos de los problemas que se ha planteado en los últimos tiempos con el voto migrante. Elección tras elección, el voto emigrante ha estado siempre bajo sospecha en Galicia. Suplantación de identidades, voto de personas ya fallecidas o otras que votaban por duplicado. Todas han sido historias de las que se documentaron casos reales, pero que siguieron produciéndose comicio tras comicio. Con esta imagen, Patricia demostró ante la tumba de su abuela, una emigrante gallega fallecida en el 2004, como el nombre de esta seguía figurando en el censo para las autonómicas del 2005. En las generales del 2004, en la Junta Electoral de Ourense recibieron un voto emigrante acompañado del certificado de defunción. Pero el escándalo también vino otras veces de la mano de los agentes electorales, que con dinero público intentaban comprar votos, una práctica que le costó el puesto a una responsable de la Xunta de Touriño. La falta de regulación para controlar la identidad de los emigrantes, así como su alto número, cada año más amplio, convirtieron a la diáspora en un feudo de votos más que apetecible para los partidos, principalmente para el PP y el PSOE y menos para el BNG, uno de los más críticos con el voto exterior. Tras varios intentos por corregir las deficiencias legales, la modificación de la ley electoral ratificada en el Senado va a intentar aportar más transparencia al proceso. A partir de ahora, los emigrantes que no estén censados en Galicia no podrán votar en las municipales, y los que quieran votar en las autonómicas y generales tendrán que solicitar previamente su participación, aportar un pasaporte o DNI y votar en la urna de los consulados. Bueno, en este vídeo veíamos esto. Lourenço, yo no sé qué reflexión te merece. A ver, eu creo que aquí en parte parece que se está empezando a corregir unha deriva que eu creo que era insensata de todo, e coincido, a cuestión é quen pode votar, é dicir, baixo que principios se exerce o dereito a voto, é dicir, que tipo de vinculación, é dicir, se é unha vinculación de sangue, de pertenza, histórica, de tributación, é dicir, hai varias fórmulas distintas, pero tampouco hai tantas, non? Ou, e ademais, sobre todo, como se garantiza a limpeza do voto, é dicir, que é un principio básico para que a democracia funcione, é dicir, desde sempre.
Entón, efectivamente, o asunto afecta máis a Galicia por unha razón fundamental, porque eu creo que a chegada de Fraga no 90, despois dun goberno tripartito, recordemos, que se modificou por culpa de un diputado que cambiou no reconto do voto migrante en Pontevedra no ano 85, aquelo, bueno, deu algunhas pistas que eu creo que Fraga moi inteligentemente utilizou. É dicir, como, digamos, facer medrar un censo nun país que se embellecía e que morría, e donde a tendencia non era a conseguir máis votos, sino o contrario, bueno, pois buscando un censo fora, e o fixo, e a partir dese momento os datos o indican e o demostran. De feito, bueno, hai pouco sacado de ler no meu Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago unha tese dirixida polo profesor Núñez Seixas e realizada por un antigo colaborador desta casa, por Ana Xulo Uxilde, que fala desta cuestión e o analiza e explican de que forma e en que términos se vai producindo e se vai desenvolvendo o fenómeno, ¿no? E que distintas opcións hai. Cal é a cuestión? Enlazando co que se decía antes, eu creo que aquí falta unha cousa fundamental, que os galegos inventamos a morriña. Cando digo inventamos a morriña, quero dicir que a morriña tiene un sentido material. Eles marchaban, pero tiñan que acordarse de nós, e tiñan que axudarnos a facer as sociedades agrarias, a mandar os cartos para poder ir a velos ou emigrarnos tamén, para redimir o foro, para facer escolas, para facer moitísimas cousas, ¿no? Claro, para facer moitísimas cousas. Entón, eu creo que sí que hai unha conciencia de que temos unha débeda, unha relación, unha pertenza que temos que resolver de alguna forma. A mí o que me falta en todo este debate é a alternativa. É dicir, como van a estar representados os emigrantes? É dicir, porque eles tamén queren. É verdade que o BNG, na medida que o partido que ten menos votos e que menos move aí, digamos, é o que o ve dunha forma pois máis práctica. Bueno, isto non ten ningún sentido, non se pode modificar o resultado de unhas eleccións e menos municipais por alguén que nunca vivo aquí, e como decía que sempre conta un colega noso, ¿no? Decía, que miña mãe era de Celta de Vigo, ¿no? Pois non saben de que están falando, lóxicamente. Eu teño moitísima familia de migración, como seguro que todos, ¿no? En toda América Latina e en Europa, pero claro, o meu curmán profesor da Universidade de Habana, pois a primeira vez que veo aquí o trouxen eu e non sabía máis que por fotografías de que estábamos falando. Pero hai fórmulas de ponderar, claro. Ou de representar, ou de ter un cupo de... Hablábamos ayer al terminar el programa, ¿qué hubiera pasado en Galicia si en las elecciones que perdió Fraga, digamos, hubiera finalmente seguido en la Xunta como consecuencia del voto migrante? Probablemente la discusión que se hubiera planteado en Galicia hubiera sido de calado, ¿no? Que como consecuencia de ese voto... Hubiera cambiado ahora el resultado de las... Hubiera cambiado el resultado de estas. Fijaros que faltou moito. Claro. Hai unha cosa que non faltou mucho, de hecho, efectivamente, non faltou moito. Pero perdona, recordarás que se tardou unha semana en celebrar a victoria porque todo o mundo estaba esperando a ver que pasaba co Cera, tenían que celebrar co escrutinio do Cera, e Fraga inteligente decía, bueno, esperemos a ver. Pero, vamos a ver, yo creo que el problema de fondo no es cómo se vota, porque, bueno, esto era un inmenso escándalo, era un inmenso agujero negro del sistema electoral español. Y es que se podía votar en unas condiciones en que en ninguna sociedad democrática se puede votar. Por tanto, superado el problema de cómo se vota, y es que hay que votar con garantías de que quien vota está vivo y de que quien vota con libertad, que esto es una cosa elemental, sigue existiendo un debate importante, y es ¿quién debe poder votar? ¿Quién debe poder votar? Y sin duda alguna, yo creo que la primera generación debería poder votar, por lo menos en elecciones generales. La primera generación, es decir, los que van a la inmigración. Porque yo conozco gente que va a la inmigración. Por supuesto, la que hay de Europa era una inmigración de retorno siempre. La de América es distinta. Era una inmigración, sobre todo en las condiciones materiales de los años 20 y 30, casi nadie volvía. Pero tamén había anduriña, no, que se chama había xente que volvía, cada 4 anos, pero en todo caso, unha cuestión é a votación da primeira asignación da que se vai, e outra cuestión ben distinta é se poden votar os fillos e os netos, porque os netos votan, porque se modifica o Código Civil recentemente, estando xa Zapatero no goberno. Recordo que o temos debatido no periódico, moita xente publicou artigos sobre ese tema, moita xente publicamos artigos sobre ese tema. Mire, é insensato absolutamente que os netos dos emigrantes poidan votar. Eu teño un tío na emigración en México, un irmão do meu pai, que é un español, un galego puro, que ve a televisión galega, que ven a España e teño primos que naceron en España ou viviron en España, e teño os fillos destes primos. Os fillos destes primos teñen a mesma razón para votar en España que os rumanos,
que os turcos seljúcidas. Me falta Julia. Insensato. Vamos a ver, yo pienso que en el caso concreto que estamos hablando de la modificación de que no pueden votar en las municipales, mi opinión, yo estoy a favor de que evidentemente no se pueda votar en las municipales. Municipales ninguno. Porque los alcaldes no están tan de acuerdo. Porque yo creo que es normalizar una situación que todos tenemos, ¿no? Es decir, yo tengo un hermano que vive en Cádiz, que viene habitualmente a Galicia y no puede votar. El segundo tema que quería hablar, la transparencia, es decir, que esta reforma nos asegure una transparencia en el voto, yo creo que es algo que normaliza una situación que era esperpéntica. Yo no sé exactamente el número de municipios, pero hay del orden de entre 80 y 90 municipios que el 25% de su censo corresponde a personas que están en la emigración. Catoira, por ejemplo, creo que por 200 votos que eran de la emigración, pues el alcalde, que está ahora en estos momentos, está a favor, está colocado ahí por esos votos de los emigrantes. Entonces yo creo que eso, para mí, lo normaliza y que creo que es un derecho de igualdad, además, ante los propios españoles que viven en otra comunidad. Pero es cierto que en unas elecciones, por ejemplo, unas elecciones generales, yo en las autonómicas no lo tengo tan claro, pero yo creo que sí, que en unas autonómicas, asegurando, pues lo que decían, el vínculo con el territorio y, por supuesto, la transparencia, que eso yo creo que ya no se discute, yo creo que ahí sí se debería de permitir el voto, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque hay una cuestión que nos lleva ocupando desde hace ya varias semanas y que, como hablábamos al principio, ha creado fricciones entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Estamos hablando de ese catálogo de medicamentos que ha entrado ya en vigor aquí en Galicia, una lista de fármacos baratos, casi todos genéricos, que impone la Xunta para tratar de reducir el gasto farmacéutico. Una decisión que, como decimos, ha tenido implicaciones políticas. Ayer la Consellería trataba de entrevistarse con la ministra de Madrid y finalmente no lo conseguía. Nós estamos abertos pola mañá, pola tarde, pola noite para seguir dialogando polos intereses de Galicia. Así de conciliador se ha mostrado hoy el presidente de la Xunta, 18 horas después del plantón de la ministra de Sanidad a la conselleira Pilar Farjas. La de ayer fue una reunión frustrada anunciada por la mañana. Quedei coa ministra de feito falei esta mañá con ela. Y con un mensaje claro, negociar la viabilidad de un catálogo que el Gobierno central considera inconstitucional. Que a ministra coñeza a realidade dos datos, a realidade da definición do catálogo e a realidade do impacto que está a ter na factura farmacéutica en Galicia a implantación desta medida. El desmentido llegó por la tarde desde Madrid. Después de acudir a una conferencia sectorial, la conselleira esperó la audiencia con la ministra. Leire Pajín no se presentó. Eso sí, envió sus disculpas a la comitiva autonómica a través de su gabinete. Según el Ministerio, Pajín había advertido a la conselleira de su apretada agenda y, según la Xunta, se aceptan las disculpas y se mantiene el espíritu de diálogo. Feijóo ha explicado hoy que no está dispuesto a dar marcha atrás con el catálogo y el Ministerio dará marcha atrás en su amenaza de recurrirlo. Bueno, hay dos vertientes en este asunto. No tiene que ver con la oportunidad de la puesta en marcha de este catálogo de medicamentos, de genéricos, y otra tiene que ver, como decíamos, con el conflicto institucional, incluida esa amenaza de recurso ante el Tribunal Constitucional planteada por el Gobierno central. Vamos a ver otro vídeo a continuación en el que precisamente incidimos en este desencuentro que una vez más mantiene enfrentado a Feijóo con Zapatero o al Gobierno central con el autonómico. 34 genéricos, los únicos que financia la Xunta desde el pasado 3 de enero, son los que han desencadenado un conflicto entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia. El mismo día en que entró en vigor el nuevo catálogo de medicamentos comenzó la guerra, una guerra de competencias. Para Leire Pajín, un catálogo de estas características traspasa la barrera, ya que es competencia de su departamento. Y va más allá, asegura que supone un trato desigual para los gallegos, ya que habrá medicamentos que en otras comunidades estén financiados y en Galicia no, aunque lo único que cambie sea la marca, no sus principios activos, que es lo que realmente importa. Por su parte, la Xunta asegura que el catálogo es imprescindible para salvar el sistema. Con él, Galicia ahorrará más de 100 millones de euros al año. Su otra baza es que es una ley legítima, aprobada por el Parlamento gallego, solo con los votos en contra de los socialistas. El catálogo gallego permite además una actualización constante y podrá cambiar cada vez que el Gobierno central varíe los precios o incluya nuevos medicamentos en su nomenclatura.
una batalla política a costa de los medicamentos de los gallegos. Bueno, Roberto, hablábamos un poco ya mientras veíamos este vídeo. ¿Qué opinión tienes? Vamos a ver, yo creo que es muy importante explicar, y me corregiréis si me equivoco, porque no sé si yo lo he entendido bien, aunque creo que sí, porque me he mirado la ley, en qué consiste exactamente la decisión que toma la Xunta, ¿no? Que consiste exactamente en que, respetando el nomenclator, que es decir, es el catálogo de medicamentos que admite el Ministerio de Sanidad, que es un nomenclator donde están todos los productos farmacéuticos, que se llama así, nomenclator. La ley, de hecho, le llama nomenclator. La Xunta de Galicia decide que para 34 productos de alto consumo, en los que existen grandes diferencias de precio entre unas presentaciones comerciales y otras, en esos 34 productos se podrán utilizar solamente los productos a partir del precio de referencia más barato. Es decir, que en algunos casos son genéricos y en otros casos no son genéricos, que son productos farmacéuticos, marcas comerciales, que son más baratas que otras. Bien, entonces, a mí, esto brevísimamente, dos reflexiones merece. Primero, ¿esto es razonable? Yo creo que es absolutamente razonable, porque nosotros tenemos un gasto farmacéutico incrementado por el hecho de que nuestra pirámide de población es la que es. Nosotros tenemos muchos más ancianos, y los ancianos, por su edad, tienen más enfermedades y, por tanto, consumen más medicamentos. Entonces, no es lo mismo aquí que en otros sitios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, yo creo que la decisión es absolutamente sensata, es una decisión políticamente sensata que me parece inconcebible que un partido socialista pueda no votar. Y segundo, desde mi punto de vista técnico, yo creo que esto no invade para nada las competencias del Estado. Es decir, no se ha afectado para nada el nomenclator. Los gallegos pueden utilizar, tienen cubiertas las mismas medicinas para entendernos que los españoles, que el resto de los españoles, sencillamente que la Xunta decide que en relación con determinados productos de consumo masivo, donde hay grandes diferencias de precio, pueden utilizar, se cubrirán por la seguridad social, unos determinados medicamentos. Bueno, hay comunidades en donde los médicos solo pueden recetar genéricos, y luego son las farmacias las que deciden. Parece solo. Quiero decir que a mí me parece hay un dato que yo creo que es muy clarificador, que tiene que ver con el hecho de que la farmacia gallega está engullendo en estos momentos 1 de cada 10 euros que gasta la Xunta de Galicia, o sea que no estamos hablando de una cantidad pequeña. Enseguida le doy paso al resto de los presentes, pero hablando del listado de medicamentos, vamos a ver un gráfico en el que se explica precisamente esas diferencias brutales de precio entre unas presentaciones y otras. Hemos comprobado cuál es la diferencia de precio entre algunos medicamentos de marca y los genéricos con el mismo principio activo. Un ansiolítico de marca reconocida costaría 2,47 euros, mientras que el genérico 1,72 €. En el paracetamol la diferencia de precios sería de algo más de 2 euros, mientras que en un protector gástrico la diferencia sería de hasta 4 euros. La racionalización del gasto se nota también en el grupo de los antiagregantes, fármacos para problemas cardiovasculares, con 30,38 € de ahorro por caja. Si el Iscover de 28 comprimidos cuesta 57,68 euros, su genérico, el clopidogrel, vale 27,30 euros. En antidepresivos se ahorrarán 18,3 euros por envase, de los 35,89 euros del Esertia a los 17,58 euros del Escitalopram Sandoz. Bueno, queríamos enriquecer este debate con una voz autorizada en la materia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Enrique Castellón. Él es médico y economista. Enrique Castellón, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, desde un punto de vista profesional, usted que reúne ambas condiciones de médico y economista, ¿qué le parece la iniciativa de la Xunta? Bueno, acabo de escuchar una opinión con la que estoy básicamente de acuerdo. Yo creo que pues es de sentido común. No creo que no hay mucho más que decir que para el mismo medicamento pues es razonable que se financie o se pague el que tiene un precio más bajo, ¿no? Y por tanto eso es obvio. Esto. Yo creo que el tema que se ha podido plantear es jurídicamente. Yo no soy un jurista, pero imagino que tendrá sus aristas desde el punto de vista jurídico, porque yo creo que el planteamiento que se puede hacer en este caso por la industria y quizá el ministerio, aunque en fin no se entiende muy bien, pero bueno, el ministerio probablemente entenderá que
nadie puede, o sea, que cualquier profesional, mejor dicho, podría prescribir cualquier fármaco aprobado por el Ministerio. Otra cosa es que las administraciones autonómicas o los servicios de salud recomienden prescribir el más barato. Pero yo creo que ahí es donde se establece, digamos, la batalla jurídica, que no la batalla, yo creo, que del sentido común, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que no sé qué derivada tendrá. Entiendo que el planteamiento de la Xunta de Galicia es adecuado, teniendo en cuenta además la situación financiera que se está viviendo en el país y en concreto las tensiones financieras que no son nuevas pero que ahora son muy agudas del sistema sanitario. Yo creo que los responsables del sistema sanitario tienen una obligación obvia, no solo política, gestora e incluso yo diría que social, de ser eficientes en el uso de los recursos públicos, y no les queda otra, francamente, ¿no? Claro, porque perdón que me interrumpa, es otra historia. ¿Es sostenible el actual gasto farmacéutico? Yo creo que bueno, vamos a ver, es sostenible mientras haya dinero para pagarlo. Lo que no tiene mucho sentido es gastar si no se aporta un valor añadido. Este es el tema esencial. Yo creo que lo que hay que conseguir con el sistema sanitario es que sea eficiente, sea sostenible. Si los ciudadanos o los gobiernos quieren pagar cantidades de recursos, X las que sean, incluso más de lo que se está pagando ahora, pues eso son decisiones soberanas, ¿no? Pero yo creo que, por tanto, la sostenibilidad es una cuestión de si se está dispuesto a pagar, pero yo creo que lo que aquí lo que deberíamos plantear es que no se debe pagar más allá de que lo que aporte valor, y por lo tanto lo que hay que hacer es apostar por una sanidad eficiente. Bueno, pues era simplemente un apunte que queríamos compartir con usted. Enrique Castellón, muchísimas gracias por atendernos. Nada, un saludo. Bueno, Miguel. Sí, bueno, yo creo que la medida me parece razonable desde el punto de vista de que debe ser el Ministerio quien elabore el nomenclátor, y las comunidades autónomas, que son las que pagan al final el gasto farmacéutico, deben poder decidir qué mecanismos de ahorro establecen con el digamos, catálogo de precios que tienen encima de la mesa. Pero dicho esto, que es así, también parecería razonable que la Xunta de Galicia trasladase esa propuesta al foro de debate adecuado y conveniente, que es el Consejo Interterritorial de Sanidad, porque estas medidas tienen todo el sentido del mundo y tendrían mucho más si fuesen adoptadas. ¿Y qué posibilidades de éxito tendría la Xunta planteando esto en el Consejo Interterritorial? Bueno, por lo menos hay que plantearlo. Quiero decir, a mí me parece el canal racional y habitual y lógico para esta circunstancia. Pero también es cierto que lo que me parece intolerable es que la ministra de Cultura, que anuncia su disposición a recurrir la ministra de Sanidad, que anuncia su decisión a recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica, se niegue a recibir a la consejera delegada de esa comunidad, que va a sentarse y a hablar del problema abierto. Eso es intolerable. Y no es la primera vez que pasa en este gobierno en relación a la comunidad autónoma. ¿De todas maneras algún apaño van a hacer porque no están excesivamente enfadados en la Xunta? No sé si al final un problema de agenda, porque no los veo. En cualquier caso, yo quería hacer un apunte más. La medida adoptada en Galicia tiene un cálculo de ahorro en torno a los 100 millones anuales. Bueno, si el gasto farmacéutico en realidad es una preocupación primordial, a mí me parece que no es una medida mala, pero desde luego no puede quedarse en una única medida. No es la medida. Y yo sugiero y apunto el combate del fraude fiscal relacionado con todo el colectivo de profesionales dedicados al sector. Estamos hablando de los médicos con consulta privada. Absolutamente incontrolado. Todos hemos ido alguna vez al dentista, todos hemos ido alguna vez a un médico, muy pocas veces nos hemos llevado la factura a casa, y es un gasto relacionado con el mundo de la sanidad que está incontrolado y que algún día deberíamos ponerle remedio, porque ahí desde luego sí que ahorraríamos y sí que el Estado ingresaría mucho más. Muy interesante, Miguel. Vamos a ver, yo voy a hablar un poco desde otro punto de vista. Es decir, yo sí reconozco que hay que abaratar costes y que hay que hacer una reducción del gasto farmacéutico. Pero yo creo que los datos que nos han dado no están hechos dentro de la realidad, ¿no? Ahora, el día 1 de marzo,
decir, primero, a finales de otoño hubo una reducción del precio de los medicamentos de marca, se le redujo, creo que del orden del 7,5% de reducción. Por tanto, sí hay una política estatal de contención del gasto. El 1 de marzo entra en vigor una norma que dice que los medicamentos de marca se tiene que igualar su precio al genérico, cuando hay un genérico, es decir, el medicamento de referencia tiene que igualar su precio al genérico más barato. Por tanto, este recorte o este ahorro que se está diciendo que vamos a tener en Galicia lo tendremos en enero, porque a partir de marzo esos medicamentos, algunos incluso que estarán que queden fuera del catálogo, pues a lo mejor tienen un precio incluso más barato. Farmaindustria evidentemente sabe que va a tener una reducción y cifraba pues en un porcentaje de un 13% de reducción de su facturación, y evidentemente esto va a llevar consigo el tema de empleos, pero a mí también me preocupa otra cosa, es decir, el farmaindustria de alguna manera está ayudando a pagar la investigación, está ayudando y es un sector puntero en investigación en I+D+I. Por tanto, podemos tener el riesgo, podemos, y de hecho está ahí en algunas industrias farmacéuticas, que ya se están planteando que a lo mejor no le compensa sacar los medicamentos en España, porque el precio del medicamento en España que se pacta es uno de los más baratos. Por tanto, yo creo que esta medida, que yo no la voy a tachar de mala en general, creo que se debió de haber tomado no de una manera aislada en las comunidades gallegas. No se puede romper un catálogo del Sistema Nacional de Seguridad de forma, yo creo, que unilateral, ¿no? Y por tanto pediría que desde el Estado se intentara una negociación y para poder llevar a cabo efectivamente esa reducción del gasto. Y de todas maneras es curioso también observar cómo los que en Galicia están defendiendo evidentemente este recorte y casi decirle que no a la industria farmacéutica, por otra parte Rajoy se reúne con Farmaindustria y le brinda su apoyo. Por tanto, vemos a veces el contrasentido incluso del mismo partido político, y se podría decir igual del Partido Socialista, cómo dependiendo de en qué marco estés viendo que está actuando, si a nivel de la comunidad o a nivel nacional, el comportamiento es diferente. Entonces yo creo que hay mucho más, que no podemos quedarnos en esos 34 medicamentos, porque es un tema que a lo mejor también nos va en ello: empleo e investigación y desarrollo y formación. Lourenzo. Eu que como un asunto no que son bastante alérxicas menciñas e non me caen moi ben as farmacéuticas, pero é evidente que é un asunto moi poliédrico, moi complexo, con moitas aristas. Agora se acaba de apuntar un asunto que tamén é verdade, non? En términos sinxelos e como, digamos, sendo un pouco conocedor do tema, que o son, non? É evidente que a miña pregunta é por que non? É dicir, se pode aforrar, é moito máis, antes falábamos ao principio do programa deste asunto, é dicir, para aforrar e para racionalizar, antes de meternos coas provincias, cos municipios e coas comunidades autónomas, isto é moito máis fácil e inmediato. Pero tamén é certo que eu iba a apuntar lo que se acaba de decir, ¿no? E eu creo que ademais, bueno, por certo, acabando esta parte do argumento, eu creo que a comunidade autónoma, incluso foi dito antes por Roberto, ten capacidade para facelo e para inicialo. Que ocorre? Que eu creo que aquí, igual que volvendo tamén ao principio, igual que os pinganillos do Senado eran un truco político, aquí tamén hai un truco político, porque calquera que fale con un farmacéutico na farmacia, e a última vez que tuve que ir, así yo preguntei, di exactamente isto que se nos acaba de contar agora, é dicir, que isto vai a salir xa, isto iba a salir xa, é dicir, isto está programado para os próximos meses, polo tanto, e xa para acabar, precisamente porque eu creo que está todos os puntos de vista están plantexados e un pouco podo aportar, pero si me gustaría aportar unha cousa, que é o curioso de que o goberno galego tome unha medida e as farmacéuticas falen con Rajoy. Isto non o entendo. No me cabe na cabeza. Bueno, pues con la duda de Lourenzo cerramos este asunto, que por cierto retomaremos el próximo lunes cuando visite el plató de Vía V la consellera de Sanidad, Pilar Farjas. Hay un asunto que quería poner sobre la mesa, sobre todo porque está en ella esta noche Roberto Blanco Valdés, que tiene que ver con la renovación de la presidencia del Tribunal Constitucional. Saben que hasta ahora estaba una gallega, María Emilia Casas, y hoy ha sido elegido Pascual Sala.
Pascual Sala es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El veterano juez progresista ha sido elegido en segunda votación después de que en la primera no obtuviera la mayoría absoluta entre los 11 miembros del Pleno del Constitucional que requiere la ley orgánica del Tribunal. La elección del expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo es resultado del nuevo reparto de fuerzas en el Tribunal Constitucional, después de que la incorporación de 4 nuevos magistrados designados por el Senado rompiera el equilibrio entre progresistas y conservadores de los últimos años y diera a los progresistas una clara mayoría de 7-4. Sala, valenciano de 75 años de edad, es el primer juez de carrera en alcanzar la presidencia del Constitucional, ya que sus 7 antecesores procedían del mundo académico. La vicepresidencia la ocupará Eugeni Gay, expresidente del Consejo General de la Abogacía Española. Bueno, como decíamos, hoy resultaba elegido Pascual Sala. Un poco qué significa este nombramiento y qué retos tiene por delante, y un poco el perfil de Sala vinculado con el ala progresista del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver. Había 2 candidatos, y entonces, como yo soy bastante amigo de uno de los candidatos de Manuel Aragón y no conozco apenas a Pascual Sala, intentaré ser absolutamente imparcial, ¿no? Había 2 candidatos, y yo creo que Manuel Aragón quemó sus posibilidades, diríamos, porque él era también un candidato que entra en el tribunal, digamos, por la propuesta con este lenguaje que a mí me gusta poco, pero en fin, es el lenguaje que se utiliza habitualmente de progresista. Y Manuel Aragón tiene una posición en el debate sobre la constitucionalidad o no del Estatuto de Autonomía de Cataluña que yo creo que le cuesta cualquier posibilidad de ser presidente, ¿no? Por tanto, yo creo que el desafío es muy sencillo. El desafío es que el presidente del Tribunal Constitucional se comporte de una manera independiente e imparcial. Esto yo creo que es el gran desafío, cosa que no ha hecho la actual presidenta. Yo creo que la actual presidenta ha tenido una actuación manifiestamente mejorable, por ser discreto y respetuoso con ella, manifiestamente mejorable. Cuando ella entra en el tribunal es un órgano que tiene el respeto general de la sociedad española, el respeto general de los operadores políticos, y hoy es un órgano que está... Esto no es responsabilidad solo de María Emilia Casas, pero ella ha contribuido en gran medida a ese resultado. Es un órgano que ha perdido una buena parte del prestigio acumulado a lo largo de los años, siendo un órgano absolutamente fundamental para el buen funcionamiento del sistema político español. Es un órgano esencial, cumple una función esencial, que es la del control de la constitucionalidad de las leyes. Por tanto, yo creo que este es el gran desafío de Pascual Sala, de demostrar que pese a quien lo haya apoyado, es capaz de actuar con independencia, con criterio profesional. Este es el gran, porque el gran desafío del tribunal es recuperar una parte del prestigio perdido, que ha perdido mucho prestigio. Es decir, se ha dejado, por utilizar una expresión vulgar, muchos pelos en la gatera el tribunal con el tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y no es fácil la salida. Es decir, parte de un punto muy bajo en el aprecio popular, en el respeto por parte de los operadores políticos, que es una pieza esencial para poder cumplir su función. Y por tanto el desafío que tiene es un desafío muy, muy importante y muy difícil. Hablas de ese desafío de recuperar el prestigio perdido, pero ya entrando en materia de cosas que tiene pendientes de resolver, ¿cuál sería un poco el top 10? Bueno, yo la verdad es que no sé muy bien, porque los grandes temas estaban resueltos, los grandes temas, los grandes recursos contra el Estatuto de Autonomía, no solo el del PP, sino el del Defensor del Pueblo, los territoriales están resueltos. Yo creo que no hay ningún, aparte de su funcionamiento ordinario de amparos, etcétera, conflictos de competencias, yo la verdad es que creo que no hay ningún tema de esa envergadura, que no queda ningún tema de esa envergadura. Puede acabar ante el tribunal el tema de la farmacia, el tema de la ley de farmacia, en fin, pero yo creo que no hay ningún tema de esa envergadura. ¿Aborto y ley matrimonio gay no están pendientes? Bueno, están pendientes pero yo creo que el tema del matrimonio es un tema que el tema del aborto, yo creo que igual que se podría decir los dos, son temas que están resueltos en la sociedad española. Yo creo que en la sociedad española están resueltos. Yo creo que en la sociedad española es mayoritariamente favorable a que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La cuestión es que a la gente le guste más o menos la fórmula que ha adoptado el gobierno, pero yo creo que aquí hay un acuerdo muy amplio, y hay un acuerdo muy amplio en la sociedad española, creo también, en torno a que, un acuerdo menos amplio, pero también amplio, en torno a que el sistema de índices es peor que el sistema de plazos para el funcionamiento. Y por tanto, aunque es cierto que son temas que están pendientes y que son relevantes, yo creo que en la sociedad española esos temas estaban resueltos. No es comparable para nada con el tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que era un tema que polarizaba a la sociedad española
no solo a los políticos, sino a la propia sociedad de una manera que no polarizan estos temas, por fortuna, yo creo, ¿no? Bueno, permitidme que atienda una persona que está pendiente también de nosotros, es el alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco. Muy buena noite. Hola, buenas noites. Bueno, el motivo de nuestra llamada al alcalde de Lugo tiene que ver con un aniversario. Ayer se cumplían 25 años de la muerte de Enrique Tierno Galván, el que fue alcalde de Madrid, muy popular entre muchas generaciones de españoles, y Xosé Clemente López Orozco formaba parte del PSP, del Partido Socialista Popular, del que era líder Tierno Galván. Así que nuestra idea era comentar con Xosé Clemente cómo era Tierno Galván. Pois unha persona, penso que extraordinaria, un gran pensador, un home que dedicou a súa vida ao ensino universitario, pero tamén a política, creando o Partido Socialista no interior e logo creando tamén unha serie de personas en torno a súa figura e a ese partido, que hoxe estamos facendo política en moi diversas facetas. E logo un exemplo de político no que se refiere na súa etapa na alcaldía de Madrid. Penso que demostrou como desde a serenidade se pode facer política e se pode facer unha política local extraordinaria. Bueno, está facendo algún apunte con respecto a isto, pero que aportou en Enrique Tierno Galván aquela época tan particular como foi a transición? Pois mire, a mí, se me permite, teño aquí un texto dos que leín e releín moitas veces, que foi o discurso cando celebramos o terceiro congreso do partido no ano 1936. E se me permite, voulle ler unhas líneas que penso que é unha gran aportación e que pode vir moi ben para hoxe. Hemos de lograr de una vez para siempre que en las relaciones políticas el otro que no piensa como nosotros no sea el enemigo. He sido el primero en decir que en política no tenemos enemigos sino adversarios. La frase ha hecho fortuna. Ojalá no haya tenido simplemente una suerte ocasional y los ciudadanos españoles comprendan claramente qué quiere decir que las guerras se han acabado, que la última ha sido realmente la última y que desde nuestras filas, las filas del socialismo de izquierdas, se entiende muy bien que la política puede hacerse persuadiendo o negociando. Pues penso que é unha gran aportación. Que actualidade teñen esas líneas incluso, non, alcalde? Pois efectivamente, sí que teñen moita actualidade e polo tanto hai que pensar que estos homes que pensaron realmente sobre o noso país e os nosos problemas non morreron, siguen vivos. Bueno, pois era simplemente un apunte que queríamos facer co alcalde de Lugo. Muchísimas gracias por atender a chamada de V Televisión, alcalde. Moitísimas gracias a vostedes por acordarse deste home tan importante que deixou de estar con nós, pero vive hai 25 anos. Pois moitísimas gracias. Unha vez máis, efectivamente, un entierro de Tierno Galván. Yo estaba en Madrid en aquel momento, multitudinario. No recuerdo la cifra exacta, pero más de 1 millón de personas creo que participó en el acompañamiento de aquel féretro, ¿no? Bueno, vamos a la primera de la Voz de Galicia de mañana, una primera que sale con un suceso trágico que tenía lugar esta tarde en Galicia. Un exalcalde de Cerceda y su mujer aparecen muertos sobre su cama. Las defunciones se debieron a una intoxicación o a un envenenamiento cuyo origen todavía se desconoce. Como decíamos, un suceso de esta misma tarde. La foto de primera, una foto muy simbólica que ya veremos qué recorrido tiene. La revolución de los jazmines gana fuerza. El gobierno de Túnez aprueba una amnistía que incluye a los islamistas y desmantela a marchas forzadas el partido del régimen de Ben Ali. Esa referencia a los jazmines tiene que ver con el hecho de que hoy empezaron a aparecer jazmines colocados en los fusiles, en unas imágenes que nos recordaron mucho a la revolución de los claveles. Un último titular que destaco de la primera página de mañana: los fiscales ya no actúan contra los padres que no pueden pagar la pensión a sus hijos por la crisis. Las exculpaciones por impago van en aumento en Galicia. Como decía, 3 de los titulares que forman parte de la primera página de mañana y que llegará, como siempre, a sus kioscos. Tenemos que despedirnos ya por hoy. Muchísimas gracias, es un placer. Roberto, Lourenzo, Miguel Ángel, Julia. Regresamos el próximo lunes a partir de las 10 menos 20, como les adelanté, con la consellera de Sanidade. Será como siempre en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.
Chao.